exposición. Su nombre es Miguel Muñoz Harrison. Él es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional. Tiene un magíster en psicología del trabajo y las organizaciones en la Universidad de Valparaíso. Es integrante del panel de expertos en riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile y además de estar encargado de las conferencias de la Academia Europea de la Psicología en la Salud Ocupacional. Así que a continuación le doy el paso a Miguel para que pueda continuar con su exposición. Perfecto. Muchas gracias, Sofía, bueno, gestionar todo el aspecto logístico del seminario del día de hoy y por acompañarnos también, por chequear que todo esté en orden. Y también le aprovecho a dar la bienvenida y saludar a todos los que se suman. Veo que varios se suman, no sé, de Milipilla, del norte, del sur de Chile, así es que le aprovecho también de dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Vi por ahí también en el chat de que habían al principio algunos mensajes de que habían problemas de que no se escuchaban, pero por lo visto esto ya está resuelto, así es que, no obstante, si cualquier inconveniente técnico que ustedes tengan, ahora escriban en el chat y ahí los vamos a estar apoyando para que puedan disfrutar el seminario de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que todo, ya entrando en materia, les voy a compartir pantalla también, porque tenemos una hora, entonces vamos a estar un poquito ajustados con los tiempos del día de hoy. Eh, entonces, bueno, contarles también que igual se da como bien interesante el cómo se dan estos seminarios, porque primero que todo vamos a tener un primer seminario el día de hoy que está asociado al diplomado, como les contaba Sofía, pero aparte mañana voy a dictar otro seminario que está vinculado con un curso en temas de proceso de calificación de patología de salud mental de origen laboral que es un curso específico que estamos haciendo y que se va a realizar también en octubre, específicamente del 1 al 8 de octubre, si no mal recuerdo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer entonces es que en este primer seminario, el del día de hoy, por así decirlo, va a tener como un enfoque más bien eh, por así decirlo, hasta filosófico, podríamos llamarlo, sentido de que cuando estamos hablando del enfoque del trabajo decente, tiene que ver con marcar ciertos sellos, ¿sí? Y obviamente desde ahí cómo podemos guiar nuestro quehacer como psicólogos organizacionales o eh, carreras afines al mundo del trabajo, o sea, por ejemplo, abogados, médicos, ingenieros, etcétera. Entonces, claro, vamos a tener como esa mirada y el día de mañana, los que se sumen para el seminario del día de mañana, va a tener como un enfoque más bien como ya en lo práctico, por así decirlo, en las implicancias que tiene el mundo del trabajo en materias específicas de lo que es salud mental. ¿Sí? Entonces, para que puedan también, ¿y cuál es el objetivo entonces de este seminario entonces? En lo grueso, es porque usted, claro, si es que a usted le interesa participar en este diplomado que tiene una duración desde noviembre hasta abril del próximo año, que ya les voy a contar también al término del seminario un poco más del diplomado. La idea es poder como que puedan ustedes visualizar, bueno, cuál es el sello que nosotros queremos entregarle, por mi parte como director del diplomado, pero aparte también como los distintos docentes que están asociados. Entonces, el gran foco es ese, de que no solamente entregarles a lo largo de esos meses del diplomado, no solamente entregarle herramientas, sino que también tiene como un foco de bueno, cómo podemos guiar y informar nuestro quehacer profesional, ¿sí? ¿Cuál es el sello y el valor agregado que nosotros queremos darle? No solamente como de ser, por así decirlo, tecnócratas del mundo del trabajo, sino que también, bueno, cómo podemos direccionar nuestro quehacer y cuál es la contribución tanto valórica, social, e incluso, por qué no decirlo, hasta política uno podría llegar a hacer. Entonces, ese es un poco el foco y el objetivo que queremos entregar el día de hoy. La invitación también es que sea lo más participativo posible. Si bien vamos a tener una ronda de preguntas al término del seminario, ustedes pueden ir haciendo comentarios también a lo largo del seminario, si es que hay algo que digo que no queda claro o que quieran que profundicen algo más. No hay ningún problema, pueden dejar también las preguntas en el chat para que puedan también, para que pueda ser lo más activo posible. Tengo entendido también que son las saludes para el Maule.
Entonces, claro, la idea es que sea lo más activo posible. Sé que son las 6 de la tarde por ahí en Chile. Entonces, claro, están saliendo del trabajo, algunos quizás están viendo este seminario y se están conectando desde el metro, los que están en Santiago, o van en la micro, van manejando, otros están recién llegando a la casa. Entonces, la idea es que podamos, entendiendo obviamente el horario y el contexto en el que estamos, que sea lo más ameno y lo más agradable para cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno, y profundizando también ya para iniciar el día de hoy, profundizando un poco lo que les comentaba Sofía sobre mi currículum. Claro, ahí también les cuento que actualmente yo resido en el Reino Unido, entonces por eso también pueden ver por qué estoy a oscura o ocupando la luz artificial acá. Entonces, claro, aquí son las 10 de la noche en estos momentos. Eh, y yo actualmente ya desde el año pasado que terminé mi doctorado en la Universidad de Nottingham en temáticas de administración y negocio, y actualmente trabajo como investigador asociado en la Universidad de Lancaster, también en Reino Unido. Esto queda más al norte de Inglaterra. Y contarles también un poco que, claro, a diferencia quizás de otras personas que es como que toda la vida han estado en la academia, por así decirlo, mi trayectoria profesional ha sido como un mix de entre como lo profesional, ¿sí? Estar como en el mundo de la industria, como se le dice en esta avenida, y ya desde los últimos años, desde el 2020, que ya paso definitivamente al mundo de la academia. Entonces, antes de venirme para acá a Reino Unido, trabajaba específicamente lo que es el Instituto de Seguridad del Trabajo y por eso también mañana vamos a hablar específicamente de salud mental del trabajo y calificaciones específicamente. Y ahí tenía un rol tanto de ver temáticas de riesgos psicosociales, pero también ver aspectos vinculados a lo que son el proceso de calificación de enfermedad profesional de salud mental. Entonces, desde ese como viendo los desafíos que teníamos a nivel país y en el rol que tenía en ICT, es que claro, empiezo como ya en esta búsqueda de necesidad de tener más herramientas de poder hacernos cargo de estos desafíos, de por ejemplo, por qué las organizaciones no se hacen cargo en esos tiempos, no se hacen cargo de temáticas de riesgo psicosocial y salud mental, es que, claro, decido venirme para este lado del mundo a poder comprender y a poder buscar herramientas que puedan servir a poder avanzar más el tema de la salud mental en el trabajo de las organizaciones del país. Eh, claro, desde ahí actualmente es que hice mi tesis doctoral en temáticas de analizar la experiencia chilena en adoptar una normativa de riesgos psicosociales. Entonces, ahí es donde ya estoy actualmente trabajando en las publicaciones asociadas a mi tesis doctoral. Y aparte, actualmente lo que trabajo actualmente en Lancaster University tiene que ver con el análisis comparado a nivel internacional de lo que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, específicamente con lo que son el convenio 161 de la OIT, que tiene que ver con lo que son los servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con lo que es el foco de seguridad y salud, perdón, lo que es seguridad social. Entonces, si se dan cuenta, por un lado, todo lo que es materia de seguridad social lo he visto tanto a nivel aplicado como a nivel práctico, perdón, a nivel académico, que es lo que veo actualmente. Entonces, desde allí es que poder transmitirle un poco desde mi experiencia y como el camino recorrido, y también poder instalar esta temática de lo que tiene que ver con el trabajo decente. O sea, al final, ¿por qué estamos haciendo esto? O por lo menos para mí, el sentido que tiene de estar en este ámbito es que justamente cómo podemos avanzar en poder generar ambientes de trabajo que sean saludables, que promuevan el bienestar de las personas, que promuevan también espacios libres de discriminación, de no violencia, etcétera. Entonces, para eso obviamente es que hay un gran concepto que el que vamos a estar revisando el día de hoy, que tiene que ver con la temática del trabajo decente. ¿Sí? Ahora, para entrar en materia, antes de poder revisar como las temáticas, que los quiero invitar entonces a que puedan responder esta pregunta que les puse acá en el chat, que tiene que ver con desde su mirada, ¿sí? Desde lo que ustedes han ido trabajando, desde el Maule que ya decían, desde Melipilla, desde el norte, desde el sur, desde su experiencia ya sea como profesional o personas que están a puertas de salir al mundo del trabajo, es que quisiera hacerle esta pregunta y para eso les pido que escaneen el código QR que les puse acá o pueden también ingresar al link que está aquí abajo y que puedan responder esta pregunta que les dejé acá, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es
¿sí? No, no varios, sino que un solo desafío que hay actualmente en el mundo del trabajo en Chile, ¿sí? Dentro de todas las temáticas, dentro de todas las situaciones complejas que obviamente hay ocurriendo actualmente en el país, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos? ¿Sí? No les pido que lo escriban en el chat, sino que les pido que entonces puedan escanear el código QR que les dejé acá y que puedan contestar. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Saquen sus teléfonos, pueden ir respondiendo. No es necesario que sea una tremenda idea, sí, no es necesario que sea un papiro, sino que puede ser una frase, puede ser una palabra que ustedes consideren que refleje cuál es el principal desafío. Por ejemplo, para algunos puede ser materia de migración, cómo podemos ajustar, por ejemplo, hacernos cargo también de entregar protección social a las distintas personas que vienen de otros países. Para otros puede ser hacernos cargo del tema del desempleo, por ejemplo, ¿sí? Otras personas pueden quizás pensar del tema de las brechas informáticas, por ejemplo, cualquier cosa que ustedes estimen conveniente, ¿sí? Por ejemplo, algunos ya, claro, han ido poniéndolo en el chat. Por ejemplo, algunos dicen de autocuidado, un buen ambiente laboral empático, ¿sí? Sí, que ser empático. ¿Sí? No sé qué más también les vaya apareciendo a los demás. Oh, em, por ejemplo, pueden haber temáticas, no sé, de envejecimiento de la población, temáticas de relaciones laborales, consolidar trabajo después de 50 años. O sea, por ejemplo, claro, trayectoria. Claro, salud mental de los trabajadores, ¿sí? O sea, como que tenemos la inseguridad laboral que tenemos en el país, ahora tenemos indicadores bien macro, precariedad, sobre todo en los municipios, claro, tenemos sectores bien más complejos. Entonces, sí, tenemos distintos desafíos a nivel país actualmente que nos aquejan, ¿sí? Entonces, como para poder ir como... claro, y eso es un poco también el desafío que nos surge. Claro, el valor al trabajo de los empleados, el sueldo iguales para hombres y mujeres. Entonces, aquí lo que quiero invitarlo entonces que podamos hacer es que podamos ver, em, claro, podamos como comprender entonces cuál es el panorama que tenemos actualmente en el país, como desde una mirada transversal, sí, un poco general en honor del tiempo. Sería genial que nos pudiéramos quedar más tiempo después para conversar más en detalles, pero en general, o sea, podemos ver, si es que uno lo ve, por ejemplo, desde lo que son las tasas de empleo y lo que son los reportes de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, del INE, es que vemos que, claro, una de las grandes temáticas que se ha profundizado en el país tiene que ver justamente con lo que son, por ejemplo, el tema de la tasa de desocupación o tasas de desempleo. O sea, que estamos viendo que ya nos hemos ido alejando de lo que se llama estas tasas de empleo pleno, ¿sí? Donde en comparación a países desarrollados que tienen una tasa de desempleo del 4% aproximadamente, nosotros nos hemos ido alejando de esa tasa en el último tiempo y que obviamente esto responde justamente a temáticas más bien macroeconómicas que estamos viendo y que también estamos viendo aumentos en temáticas de la informalidad en el empleo, donde cuando hablamos de informalidad tiene que ver con personas que no, por un lado, no están contribuyendo su ingreso a impuestos, están fuera de lo que es la protección laboral, están fuera también de lo que son lo- em, los sistemas de seguridad social en el país y eso también nos ha conllevado que tengamos actualmente un mercado laboral que está teniendo, que se está viendo afectado negativamente y que está conllevando estos aspectos que ustedes mencionaban en el chat, como por ejemplo temáticas de seguridad laboral, temáticas de, por ejemplo, cómo esto impacta, por ejemplo, lo que es la salud mental de las personas por estar pensando, bueno, ¿en qué momento me van a despedir? Ya hemos visto, por ejemplo, estadísticas que hablan sobre el aumento sostenido de los despidos por necesidad de la empresa en el país.
hay una problemática que se ha mantenido en el largo plazo, lamentablemente. Y esto también cómo se asocia también a, por ejemplo, ahí Angélica mencionaba un concepto que tiene que ver con, por ejemplo, la precariedad de los contratos laborales y de cómo es que ya no hay ciertos resguardos a, por ejemplo, estabilidad en el largo plazo, temas de sueldos, que tanto la incorporación de sueldos variables, etcétera. ¿Sí? Y todo esto, entonces, asociado como el contexto que tenemos entonces a nivel país, está asociado a como ciertas como desafíos y recomendaciones que hizo el año 2023 la CEPAL, que es como la representante de las Naciones Unidas en Chile, con respecto a cómo ir fortaleciendo el mercado laboral y específicamente con lo que tiene que ver con la materia de cómo nos adaptamos a todo lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, que es un tema que va a generar y que ya se ha visto también que la incorporación de tecnología, la automatización, la digitalización, etcétera, va a generar también cierta pérdida de trabajo, dado que eh, se reemplaza el trabajador humano y se incorporan obviamente máquinas, por ejemplo, uno va al supermercado y en vez de ya tener cajero, ¿qué tenemos? Tenemos estas máquinas de self-checkout, por ejemplo, donde tú pasas tu producto y no necesitas interactuar con un ser humano, que claro, tiene su beneficio en el sentido de que saca ciertas temáticas de seguridad en el trabajo, por ejemplo, ya no hay cajeros que reciben reclamos de clientes, etcétera, pero que obviamente genera mayor precariedad, genera también, contribuye a aumentos de tasas de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra entonces como a grandes rasgos la CEPAL? Que hay ciertos aspectos a considerar, que por ejemplo, hay que avanzar en temáticas de formación de habilidades y competencias vinculadas al tema de en las tecnologías, por ejemplo, reducir la brecha informática, en especial en grupos vulnerables, en grupos de bajo ingreso y también de personas de mayor edad, ¿sí? También aquí un aspecto súper importante que he mencionado que tiene que ver con fortalecer las relaciones sindicales en el país, de las atribuciones que tienen la capacidad de negociación colectiva, que si bien tenemos cierta legislación al respecto, no obstante, esta está acotada a lo que es el ámbito uniorganizacional y no considera, hay una falta de poder de los sindicatos, lo que se ha evidenciado de manera internacional respecto al contexto chileno, en el sentido de la necesidad de poder darle mayor atribuciones, cosa que los sindicatos faciliten la reducción de desigualdades a nivel país. Y también esto obviamente está vinculado con modernizar la regulación laboral en el país, en el sentido de eh, incorporar, por ejemplo, aspectos de la digitalización, incorporar, por ejemplo, aspectos que se están ya revisando en Europa, como por ejemplo la gestión por medio de inteligencia artificial de lo que es las emociones y cómo eso puede estar, tiene que estar resguardado en las regulaciones y cómo se van ajustando las regulaciones laborales con respecto a lo que es la tecnología y por otro lado también extender lo que es la seguridad social, es decir, el acceso, por ejemplo, a seguridad social al trabajo, a pensiones, a salud, en toda la población y no solamente en la población que está bajo un trabajo modalidad formal. También ustedes mismos lo mencionaban, brechas de género en términos de ingresos, pero también en qué cargos están ubicados y también poder generar regulaciones en materia de protección de datos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en proceso de reclutamiento y selección, estamos recolectando datos, se está resguardando la privacidad de esas personas y también cómo se ajustan materias de tributos de las empresas para que estos se ocupen en la formación de los trabajadores. Se dan cuenta, tenemos hartos desafíos que nos plantea la CEPAL y que si uno los ve como a nivel como más macro y que eso es un poco lo que hacia dónde se asocia y como cuando uno revisa estos informes de la CEPAL, lo que aparece constantemente tiene que ver con, bueno, poder cumplir, como cuando poder acercarnos entonces a cumplir el objetivo número 8 de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, es decir, poder
generar un trabajo decente y poder generar entonces mayor crecimiento económico en el país, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué se genera este objetivo de trabajo decente y crecimiento económico? Por la agenda que se ha establecido a nivel mundial de cómo podemos o qué acciones son necesarias para poder disminuir la desigualdad, poder eliminar la pobreza, poder erradicar también aspectos de injusticia y poder obviamente promover la paz social a nivel global, ¿sí? Entonces, desde ese ámbito es que aparece este concepto, este como concepto paraguas, por así decirlo, que vamos a tener como trabajo decente. Entonces, tenemos que ver lo que cuando vamos a hablar de trabajo docente, nos vamos a parar entonces sobre estos como grandes conceptos o grandes objetivos dentro de lo que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿sí? Algunos, claro, cuando uno lo ve muchas veces, en especial como los medios como más tradicionales, o aparece quizás como aspectos medios eh, de conspiración, de no, la Agenda 2030 de la ONU. A mí eso siempre me llamó la atención de, claro, cuál es como, ver de como de nuevo orden mundial. Al final de cuentas, lo que busca estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Y dentro de esto, tenemos específicamente, si uno lo ve en particular, tiene que ver con el tema del trabajo decente, ¿sí? Que es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Y si uno lo ve como en particular, bueno, ¿qué es lo que estamos hablando de trabajo decente específicamente? ¿Cuáles son estos objetivos? Si uno lo hace como doble clic, y es que tenemos justamente dentro de este objetivo de desarrollo sostenible número 8 es que tenemos, claro, establece 10 objetivos en particular y que dentro de estos 10 el objetivo 8.3, el 8.5, el 7 y el 8 tienen que ver con trabajo decente. Ahora, ¿qué es lo que refiere específicamente esta materia? Tiene que ver, por ejemplo, con desarrollar nuevamente, por ejemplo, aquí aparece el concepto de que se genere empleos decentes y que haya empleo pleno, es decir, de que todas las personas puedan acceder a un empleo y que este empleo obviamente sea productivo, es decir, que le pueda generar los ingresos para, en primera instancia, tener ingresos que le permitan subsistir a las personas, pero también poder ingresar, poder tener remuneraciones que les permitan desarrollarse a nivel individual, a nivel social, a nivel económico y a nivel también cultural, ¿sí? Entonces vamos a entender que eh, el gran objetivo, o sea, o alguno de los aspectos principales del trabajo decente va a tener que ver justamente con ámbitos de remuneración, pero al mismo tiempo y de un empleo que sea productivo para todas las personas, independientes de su género, de su edad, si es que tienen algún tipo de discapacidad. La idea es que puedan tener, obviamente, un empleo que sea productivo y que sea remunerado de acuerdo al valor que este genera. Y también, por otro lado, un aspecto que es importante y que vamos a revisar, que, claro, por un lado, vamos a tener el objetivo de hacia qué queremos llegar, ¿sí? Que tiene que ver con este objetivo que es el de poder llegar al trabajo decente, pero por otro lado vamos a tener qué es lo que no queremos tener en el mundo del trabajo y esto justamente tiene que ver con la eliminación, por ejemplo, de lo que es el trabajo forzoso. Y para esto, entonces, justamente, ¿cómo se logra? Es protegiendo derechos laborales, promoviendo entornos laborales seguros, saludables, que incluya a todas las personas, incluidas, por ejemplo, migrantes y también hombres, mujeres y también aquellas personas que actualmente se encuentran con empleos precarios. Ahora, si se dan cuenta, con todo esto aparece una amalgama de conceptos eh, que es necesario como ir digiriendo. O sea, por ejemplo, yo ya les decía como, bueno, ¿qué es lo que es el empleo pleno o el pleno empleo? Que tiene que ver justamente con que todas las personas tengan acceso y por eso estamos hablando con tasas de desocupación relativamente baja, o sea, que tienen que ser la mitad de lo que tenemos actualmente en el país, porque es donde se entiende de que hay un movimiento dentro del mercado laboral, donde obviamente las personas pueden estar y que hay justamente hay una oferta, que es bien economicista esto, o sea, hay una relación adecuada entre demanda y oferta de trabajo que permite cierta movilidad laboral. Entonces, desde ahí es necesario poder llegar a este empleo pleno porque claro, si tenemos una sobredemanda, que es lo que ocurre cuando hay mucho desempleo, obviamente que baja entonces
la oferta, la calidad de esta oferta, porque muchas personas están demandando esto, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que haber como cierto balance que se tiene que entender. Y por otro lado también hay otro aspecto que es lo que surge, por ejemplo, como del trabajo forzoso, que es lo que no queremos tener, y por otro lado también lo que es el trabajo precario. Y finalmente lo que es el trabajo decente. Entonces nos vamos a centrar como en estos tres últimos conceptos y es lo que tenemos que entender. O sea que al final de cuentas tenemos que partir de la base que el mundo del trabajo que antiguamente, claro, se tenía este dicho de que el trabajo dignifica, o el pero aquí, claro, desde esta mitad, no cualquier trabajo dignifica o no cualquier trabajo es bueno, sino que aquí tiene que ver entonces cómo, cuál va a ser este trabajo que sea decente, va a tener que ver con aquel que obviamente sea una fuente importante de desarrollo económico, social y personal, eh, y que también tenga condiciones laborales en las cuales obviamente estén resguardados el riesgo ocupacional y la seguridad de los trabajadores. Entonces aquí es donde tenemos que entender que para poder llegar a este trabajo decente es que tenemos que verlo desde un continuo, que es donde obviamente que la ausencia completa de trabajo decente es lo que vamos a entender como trabajo forzoso, ¿sí? Es decir, cuando las personas están sujetas a no a, o estar obligadas a trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo infantil, sí, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el concepto de esclavitud moderna que se habla actualmente, sí, que Chile, por ejemplo, está avanzando en incorporar lineamientos internacionales en materia de esclavitud moderna. Básicamente es eliminar todo el trabajo forzoso que lamentablemente está apareciendo y está agarrando más fuerza, pasando por lo que tiene que ver con lo que es el trabajo precario, que aquí ya no es un trabajo forzoso, pero sí tiene que ver con situaciones, por ejemplo, con la inestabilidad laboral, es decir, por ejemplo, contrato a plazo fijo, con muy poca estabilidad, con ausencia de poder, es decir, que las personas no pueden reclamar sus derechos, ¿sí? Y que y que obviamente estos no son garantizados. Y por otro lado también con una falta de acceso a la seguridad social. Esto es un concepto también que se desarrolla bastante en la academia, por ejemplo, FENACH en Portugal y también en España se ha trabajado mucho el tema de trabajo precario. Y como les decía, ya el extremo de hacia dónde se debe apuntar entonces es hacia tener ocupaciones que sean productivas, que sean justamente remuneradas y que sean justamente ejercidas de manera libre, en forma de equidad y que se respete la dignidad humana. Este es un concepto que instala en el año 99 con Somavia, que fue el director general de la OIT en esos tiempos, para poder entonces establecer como el resguardo justamente a el incremento de desigualdades sociales que estaban ocurriendo en ese tiempo. Bueno, ¿cómo podemos alcanzar la paz social? ¿Cómo podemos llegar a la justicia social? Un mecanismo tiene que ver justamente con poder establecer aspectos que tiene que tener el trabajo y que justamente con esta incorporación que tiene que ver con el trabajo decente, el trabajo digno eh, que se establece. Entonces, aquí también lo que hemos visto es que se han establecido ciertas categorías que están asociadas respecto al trabajo decente, que si se dan cuenta, primero que todo, que hayan oportunidades de empleo, es decir, que las personas puedan acceder a un trabajo, que este trabajo lo pueden realizar de manera libre, que sea un trabajo productivo en el sentido de que obviamente sea remunerado, es decir, que lo que yo hago yo reciba cierta recompensa por esto y que obviamente yo pueda decidir qué hacer con esta recompensa, que exista también equidad y que haya dignidad en los trabajos, es decir, que no haya discriminación por materias de condiciones sexuales, por temas de género, ¿sí? O por también pertenecer a alguna etnia o algún grupo minoritario. Y otro aspecto también que tiene que ver es con la seguridad y la protección del trabajo, es decir, tener condiciones de trabajo que resguarden la integridad física, psíquica y social de las personas. O sea, ahí es donde podemos ya ir viendo, bueno, qué es lo que vamos a entender como trabajo decente. Y desde allí, claro, no solamente verlo como desde una filosofía, sino que cómo es que esto se está promoviendo, es que tiene que ver justamente con la implementación de ciertos instrumentos dentro de lo que es el derecho internacional
que son justamente, que son lideradas principalmente a nivel global por que es la OIT, y a nivel internacional por lo que son organismos regionales, por ejemplo, en Latinoamérica y en la América en general, por lo que es la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero también tenemos organismos regionales, por ejemplo, la Unión Europea acá en Europa, aunque el Reino Unido no está, o la Unión Africana, para que ellos también van desarrollando sus propios estándares a nivel regional. Ahora, dentro de esto, entonces, como les decía, todos estos como categorías que hablábamos anteriormente de trabajo decente se han establecido, o sea, no es solamente como filosofía que uno piensa muchas veces que el derecho internacional es como es poesía o es filosofía, simplemente no, esto se transforma, se traduce en instrumentos internacionales que buscan justamente establecer ciertos marcos mínimos de referencia y que uno dice, bueno, ¿y de qué sirve esto? Que justamente, y en especial pensándolo en una economía abierta como la chilena, es que al momento, por ejemplo, de establecer cualquier tratado o cualquier convenio de colaboración internacional, convenio de comercio o de ayuda, es que también se establecen ciertas cláusulas que están asociadas a lo que es el derecho internacional. Entonces, por ejemplo, pues, si Chile, no sé, por ejemplo, firma un tratado de libre comercio con un organismo por ejemplo, con Japón o con Unión Europea, ¿qué es lo que se establece? No son solamente aspectos comerciales o de comercio, sino que también tienen que resguardarse ciertos aspectos del derecho internacional. Y dentro de eso, por ejemplo, se establece en estas cláusulas, si uno revisa, por ejemplo, los tratados de libre comercio de Chile, se establece que el mercado laboral se va a resguardar de cierta forma en función de lo que son los tratados internacionales. Y obviamente, y además de esto, Chile en su constitución tiene un artículo que establece que eh, los límites del Estado están también establecidos en función de los distintos tratados internacionales a los cuales está adscrito. Entonces, ahí es donde también surge que estos aspectos que hablamos del trabajo decente cobran un matiz formal, ¿sí? O sea, no solamente como de una idea bonita o como categorías que podemos tener, sino que también de tener ciertos instrumentos legales que movilizan a los países a hacerse cargo de esto. Ahora, en particular, claro, todos estos aspectos del trabajo decente se han ido estableciendo lo que se llaman en las grandes convenciones fundamentales, ¿sí? Que en la OIT ha establecido 5 principios fundamentales del trabajo, es decir, que todos los países debiesen llegar a tener estos aspectos. Y estos principios fueron actualizados recientemente, es decir, específicamente el 2022, en el cual se incorpora el trabajo o el derecho a entornos de trabajo seguro y saludable como el quinto derecho fundamental. Pero previo a esto, también ya en congresos y en convenciones del trabajo anteriores, es que ya se habían establecido 4 principios fundamentales que tienen que ver con la libertad de asociación, es decir, la libertad sindical, por otro lado, también la eliminación de todas formas de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y finalmente lo que es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Entonces, como le digo, todo esto se establecen como en principio y estos principios se establecen finalmente en convenciones fundamentales las cuales estas son ratificadas por los países. Entonces, una vez que en materia de derecho internacional, no es que los países de cierta forma tengan una sanción por no cumplir cierto instrumento internacional, pero lo que hacen es que al momento de ratificar cierto convenio internacional, lo que están diciendo es que van a ajustar sus normativas internas para poder ajustar ese a lo que establecen dichas convenciones. Entonces, ¿y qué es lo que también se comprometen los países miembros? Tiene que ver justamente con, de cierta forma, poder cumplir con estos principios fundamentales. Entonces, para poder llegar a estos principios que les decía, que son los anteriores que veíamos, con estos 5 es que tenemos estas distintas convenciones, como por ejemplo la eliminación del convenio forzoso, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con libertad sindical, convenio sobre igualdad, remuneración. En total hay 10 convenciones fundamentales, de las cuales Chile ha ratificado 9 y que actualmente se encuentra en proceso de ratificación del convenio 155, que tiene que ver con materia
de seguridad en el trabajo y que complementa o que es previo al convenio 187 que Chile ya ha ratificado por medio de la implementación de una política nacional de seguridad en el trabajo. Pero también se hace cargo de otras temáticas y lo que ya contextualizándolo en el caso chileno es que se ha ido haciendo cargo, por ejemplo, de tener convenios sobre igualdad de remuneración, sobre, por ejemplo, la abolición del trabajo forzoso, de la eliminación de la discriminación, de establecer, por ejemplo, edad mínima en el trabajo. No sé si, por ejemplo, quizá yo ya soy más viejo, pero, por ejemplo, yo cuando era chico era muy habitual que uno iba al supermercado y que veía que, por ejemplo, las personas que empaquetaban o que echaban las cosas a la bolsa eran niños. Entonces, después de que Chile ratifica este convenio, lo que hace es establecer una edad mínima. Entonces, uno ya deja de ver a los niños echando cosas en el supermercado, que uno le dio una propina. Entonces, ahí es donde uno ve, por ejemplo, implicancias ya específicas de cómo este derecho internacional, que puede ser súper abstracto o como muy como en la nube, por así decirlo, cuáles son como las implicancias específicas que tiene. Lo mismo también, o sea, producto del evento de la mina San José en Chile, que eh, ahí se ratifica el convenio 187 y qué es lo que hace Chile en función de eso es establecer todo un proceso de mejora de esos sistemas de seguridad en el trabajo, establece una política nacional, establece reportes anuales, introduce normativas sobre riesgos específicos como hipoacusia, como riesgos psicosociales, hipovaria, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, conlleva a que se mejoren también eh, mejoren ciertas condiciones la adopción de ciertos instrumentos de derecho internacional. Ahora, cómo se ha ido implementando, se ha ido ajustando en Chile el tema del trabajo decente, es que se firma en el 2015, una vez que sale la Agenda 2030, es que en Chile dentro de sus programas de dar cumplimiento a la Agenda 2030, es que se considera el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es de poder promover el trabajo decente. Y para eso es que el año 2019 también se crea un observatorio del trabajo decente. Ahora, lamentablemente, y lo que les voy a mostrar a continuación son datos antiguos porque lamentablemente este observatorio se ha mantenido bastante inactivo. Entonces, claro, recopiló un par de datos hasta el 2020 y después nuevamente no se han encontrado, no han ido actualizando los datos. Pero si podemos ver entonces cómo es que se encuentra, no solamente en términos de cumplimiento normativo, sino que, como les decía, cuáles han sido como las implicancias que ha tenido en términos prácticos, la adopción del trabajo decente en Chile es que, por ejemplo, tenemos como tener acceso a oportunidades de empleo, como lo podemos ver en términos de la tasa de desocupación. Entonces, si se dan cuenta, el que aumente la desocupación en Chile significa de que haya, por ejemplo, que no estamos resguardando trabajos decentes. Lo mismo, por ejemplo, el tema de que no tenemos indicadores de cuánto espacio tenemos de tiempo libre de que podamos para poder conciliar el trabajo y la vida personal y la vida familiar. Entonces, por ahí es donde podemos ver que iniciativas como, por ejemplo, la reducción de la jornada a 40 horas busca y va en la línea de eso, de poder disminuir la cantidad de horas de trabajo para que las personas puedan tener espacios para poder no solamente poder realizar el trabajo, sino que también su espacio personal. Lo mismo también en términos de igualdad de acceso, o sea, cuánta es la población de mujeres que está están económicamente activas en el país. Entonces, eso nos permite ver, bueno, que tenemos que seguir avanzando en materias de igualdad, no solamente en porcentajes de participación, sino que también dónde están ingresando las mujeres y cuáles son también los niveles de remuneración donde hay. También temas como más que uno podría decir, bueno, pero esto es del siglo pasado. Podemos seguir viendo que todavía siguen habiendo temáticas de trabajo infantil en Chile, que por ejemplo, si se dan cuenta aquí, ya es bastante bien antigua la tasa que se muestra, pero claro, hay tasas de trabajo infantil que se debiesen ir reduciendo para que obviamente los niños puedan focalizarse en estudiar y poder desarrollar sus competencias. Y lo mismo también en temáticas de accidentes, o sea, que poder generar espacios de trabajo donde las personas no se mueran, no se enfermen, no se accidenten producto de su trabajo. Y ahí es donde lo podemos ver con tasas específicas de los indicadores de
accidentes fatales, accidentes no fatales y enfermedades profesionales que tenemos reportes anuales, que es donde vemos de que si bien en Chile la tasa ha disminuido sosteniblemente en temas de accidentes, pero en temas de enfermedades profesionales y específicamente enfermedades profesionales de salud mental, que tenemos un tema bien importante. Y también, por ejemplo, aspectos como cuánto el tiempo, y ahí es donde tenemos temas de sobretiempo o acceso a seguridad social, que nuevamente tiene que ver con temas de pensiones, caja de compensación. Si se dan cuenta, cuando hablamos de este concepto y uno podría como pensar, bueno, pero esto escapa un poco del quehacer del psicólogo, en especial pensando que esto lo estamos hablando o lo estamos mirando desde como un programa que va a ser a futuro destinado a lo que es la psicología organizacional. Y aquí es un poco lo que ya con esto quisiera como ya comenzar a cerrar el día de hoy, y es cómo entonces podemos acercar estas temáticas que quizás para ustedes les pueda parecer como más macro, que escapan un poco de nuestro poder de acción, y que aquí es donde justamente se ha ido evidenciando que, por el contrario, la psicología organizacional tiene un rol muy importante en promover el trabajo decente, en el sentido de que justamente la psicología y la psicología social y la psicología social organizacional en particular parten de una base que tiene que ver con el principio de poder estar asociada al principio de la justicia social y de poder justamente acercar entonces y utilizar la agenda de poder promover los trabajos decentes con lo que tiene que ver con los principios de la justicia social. Ese es como el ethos que tenemos entonces, y es un poco el llamado a la acción entonces, de poder como focalizar, ¿sí? Que nuestro quehacer como psicólogo, como profesionales asociados a esta disciplina, se entienda como, claro, a contribuir justamente a espacios de trabajo a espacios laborales que sean decentes para los distintos individuos. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Entendiendo primero que todo que, claro, la psicología es una disciplina que está asociada al mundo de la salud, y por lo tanto tenemos que ver que el trabajo es un determinante social de la salud. Es decir, que la medida obviamente que trabajos más decentes van a conllevar a que las personas tengan mayor y mejor salud, mejor acceso también a los servicios de salud. Por lo tanto, tenemos que ver, bueno, que hay un espacio preventivo al que tenemos que ver, no solamente reparativo, que claro, muchas veces en nuestra formación como psicólogos caemos en solamente ver tratamientos, ver terapias, pero también tenemos que ver, bueno, cómo promocionamos, y ahí salud, y eso tiene que ver con hacernos cargo del mundo del trabajo. Desde aquí también, en especial con focos más bien em, con más bien de desarrollo epistemológico actual, y es más socioconstruccionista, donde hablamos de la mirada de la participación, es que, claro, poder ser entes que faciliten esto, en especial entendiéndose que en Chile tenemos un formato de relaciones laborales bastante asimétrico y jerárquico. Entonces aquí es donde aparece un rol de poder promover espacios de conversación. O sea, por ejemplo, a muchos de ustedes les toca trabajar en temas de riesgos psicosociales, donde no solamente ir a aplicar, por ejemplo, una encuesta, sino que también el rol que tiene entonces la participación, los focus group. Asociado, lo mismo también cualquier tipo de levantamiento que ustedes hagan, de poder entonces tener espacio, poder habilitar espacios dentro del mundo del trabajo que permita entonces a los trabajadores contribuir y poder también ver cómo pueden desarrollar plenamente su potencial. Y esto obviamente que puedan contribuir a fortalecer condiciones de trabajo y que sean ambientes laborales que sean saludables y que sean seguros. Y obviamente, y esto asociado finalmente con lo que es la promoción del bienestar y el balance de trabajo y familia, cómo contribuimos no solamente a entenderlo como espacios completamente separados, sino que entender que el mundo del trabajo impacta en la vida personal y familiar y también viceversa. Entonces, en el tiempo, es que ya estamos como justo, entonces antes de darles como el espacio para la pregunta, es que les quisiera invitar a que se puedan quedar con esta reflexión, ¿sí? Bueno, ¿qué implicancias
revisar el tema del trabajo decente, de esta, como por así decirlo, como les decía al inicio, como foco, como hasta filosófico que podríamos ver, cómo esto puede catillar entonces su quehacer, cómo puede enmarcar su quehacer profesional, ¿sí? Y con esa pregunta las quisiera dejar el día de hoy para ya dar entonces espacio a preguntas, consultas, comentarios que puedan tener y que ahí le doy ahora entonces el pase a Sofía para que pueda moderar la siguiente fase. Eso, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el tema del día de hoy. Lo hemos preparado con harto cariño y espero que nos veamos en futuras instancias también. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu Mm, presentación. Como lo anticipaste, ahora mm, vamos a pasar mm, a la ronda de preguntas. mm, Y como se mm, explicó ahí en el video, mm, vamos a esperar aquí a que mm, personas levanten la manito y vamos a darle la palabra a ellos. mm, Y vamos a esperar aquí un minutito. No tenemos ninguna manita levantada para preguntar. Y en el chat tampoco mm, tenemos, al parecer, ninguna duda por el momento. mm. Mientras tanto, aprovecho de leer algunos comentarios que iban poniendo en el chat, que claro, por ejemplo, la importancia de desarrollar espacios colaborativos y que fortalezcan protejan la salud laboral de las personas. Ay, claro, muchas gracias a ustedes también por la atención y por los agradecimientos. Todo muy claro, al parecer, Mm, no hay mm, preguntas. pues, mm, Nada por el momento. Ahí tenemos una a ah, Paulette con la manita levantada, mm. así que le vamos a pedir que reactive su audio para que pueda realizar su pregunta. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, súper. Sí, súper. Hola, buenas tardes. Bueno, Mm, agradecer la instancia mm, de poder mm, reforzar algunos conocimientos, ¿cierto? mm, Yo soy psicóloga y me mm, desempeño en el área mm, de educación hace varios años mm, ya. Y más que una pregunta es como compartir un poco reflexiones de un poco de la batalla que mm, doy yo en mi lugar de trabajo mm, que tiene que ver mm, con que mi empleador disponga de ciertas condiciones mínimas que uno como trabajador necesita para poder cumplir con la función que se nos solicita. Trabajo en el sistema público también, entonces ha sido súper mm, desgastante en estos 11 años ya prestando servicio ahí de estas luchas y que en el fondo veo en un contexto que está muy romantizado como el trabajo en los contextos vulnerables mm, y se nos mm, invita a eso, como, no, mm, pero es que somos una escuela pobre, no hay recursos, no hay esto, no hay mm, lo otro, y se nos pide una cantidad de funciones que hacer, y así también es mm, como se nos evalúa después al término de cada año. mm, Entonces, no sé si preguntarte un poco en base a tu experiencia, algún tips, cómo se mm, podría, porque he intentado como conversarlo con jefaturas, llevarlos a espacios de diálogo y de reflexión, eh, porque me siento un mm, poco ahí como en el aire. Bueno, y mm, probablemente también abordaste un poco de cómo cuáles son las posibles como enfermedades laborales también que a veces los mm, trabajadores podemos desarrollar en estos mm, contextos donde hay mucha vulneración también con el trabajador. mm, Y, y estoy ahí, como quizás alguna estrategia, algo que me pudiese sugerir, cuando como, cómo hacer la invitación a mis mm, superiores a que hay que hacerse cargo de esto, al espacio de salud mental, de los cuales la respuesta no puede ser solo es que no hay recursos, hay un tema de mm, voluntades, trascienden cosas políticas también. mm. Entonces, ¿cómo hacerlo ahí? No sé qué me podrías sugerir. Sí, quizás yo de hecho voy a volver un poco al que cuando uno, como a cómo se establece este objetivo, el número 8 y claro, no es solamente trabajo decente, sino que va asociado con lo que es crecimiento económico. Y entonces, Mm, ¿qué es lo que me refiero? Independiente que sea como espacios públicos, pero entender o quizás el desafío aquí que surge es poder visibilizar o evidenciar que
no son cosas que están separadas. No es que desde la buena onda, no es que es como que, porque somos hippie o porque una agenda progresista, como alguien lo podría llamar, sino que está asociado, ¿no? No es que, porque ya se ha evidenciado que no hay mayor productividad a costa de latigazos, ¿sí? Sino que es una relación de que van de la mano, o sea, en la medida que uno establece mejores condiciones laborales, que promueva la participación, se va a tener justamente mejores rendimientos. Entonces, y ese es un poco quizás como el desafío que a veces nos topamos como los psicólogos o los profesionales de esta área, que vemos los aspectos como si fuesen separados, que es como el negocio por un lado y el trabajador por otro lado. Y aquí es donde entonces aquí es donde viene el desafío de que el trabajo que tenemos que hacer no es una cosa extra, sino que es como que la operación que sea saludable, que sea sustentable. Y ahí es donde viene que, claro, no es que es hacer cosas nuevas, sino que, porque, claro, uno puede pensar como el ejemplo más concreto, ¿no? Salud mental, que es como hacer los espacios de autocuidado, o que sea como y que el espacio de autocuidado sea que nos den el día libre una vez al mes, por dar un ejemplo caricaturesco. No, es cómo podemos generar que nuestros procesos sean sustentables, porque claro, uno puede decir, no, es que no tengo recursos, esa es una mirada también como a corto plazo, entendiendo claro, si tú tienes temas porque no estás haciéndote cargo de estas temáticas, vas a tener temas de ausentismo, vas a tener temas de rotación y que eso en el largo plazo va a generar que obviamente tengas menos recursos. O sea, ahí es donde yo me atrevería a decir, Paulette, quizás como el desafío que nosotros tenemos es cómo integramos, cómo también hablamos y empezar, por eso les decía, puede ser que hablemos desde una filosofía, no obstante, tenemos que tener este desafío de poder llevarlo a cosas que se puedan materializar para poder generar estos cambios que se buscan generar al lado. No sé si con eso puede servir como un espacio de una estrategia que te pueda servir. Y de todas maneras, bueno, un poco lo que he Mm, estado intentando hacer, mm, estoy intentando movilizar a la organización, que no solo mm, nos quedemos como en las percepciones, por ejemplo, y este mm, año solicité mm, que los malestares que hemos mm, observado mm, sea tangible, por ejemplo, en el trabajo con Mutual, que se aplique el cuestionario de mm, SEAL, que eso nos entrega una evidencia mm, científica, ¿cierto? Y más real sobre cómo puede estar el mm, contexto y los climas y desde ahí que podamos hacer un plan de mejora. Pero claro, a mm, nivel como eh, micro, a nivel como por ejemplo de mi espacio de trabajo, pero soy parte de un mm, sistema muy grande, entonces me gustaría que las mm, cosas llegaran mucho más arriba y que a lo mm, mejor el cambio que estoy invitando a que creemos también sea beneficio para otras personas, no solo quizás para mm. mi comunidad. Sí, solo como para cerrar, porque obviamente no tenemos tiempo y quiero como tocar en especial algo que es como de la base en el particular de educación, que si uno lo ve, y aquí te quiero dar como ejemplo como bien específico, si uno ve la Convención de Derechos del Niño, eh, establece que, por ejemplo, el derecho a la educación tiene que estar asociado a las condiciones materiales de los docentes. De hecho, si uno ve el comentario número 19 de lo que es el Comité de lo que es el Derecho Económico y Sociales de la ONU, establece que cuatro dimensiones específicamente es para poder garantizar el derecho a la educación. Y ahí es donde aparece un tema como bien específico que no puede estar ajeno a las condiciones materiales y al ambiente laborales a los cuales están expuestos los docentes y los asistentes de la educación. Entonces ahí es donde aparece esto de que tenemos que verlo, que claro, no son cosas separadas, sino que tienen que ir integradas, y tenemos que verlo como cómo nos tenemos que meter, por así decirlo, en el negocio para que no sean cosas aisladas y no estemos trabajando en islas. Muchas gracias, Paulette. Muchas gracias. No, un gusto. Sofía, no sé si quieres dar el pase ahora a la siguiente. Y tenemos igual a Flagoretti esperando, así que le vamos Mm, a pedir que reactive su mm, audio. Y le mandamos la solicitud. mm, Hola, buenas tardes a todos, a todas. mm,
Primero que todo, gracias por esta interesante charla y un poco para complementar lo que decía Mm, a la respuesta mm, que mm, daba Miguel. Creo que tenemos una mirada muy mm, asistencialista mm, de lo que debiese ser la protección de los trabajadores. mm, Los trabajadores en general mm, estamos siempre en la mm, queja y mm, tenemos poca proactividad en estos espacios laborales que tanto exigimos. Me desarrollo hace mm, aproximadamente 5 años como psicóloga, que intervengo principalmente en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. mm, Y por eso lo que comentaba Paulette mm, no me es ajeno, mm, no me es mm, extraño escuchar eso. Creo que podríamos tomar a cualquier profesor al azar o a cualquier persona de la salud al azar y nos daría un diagnóstico muy similar. Sin embargo, y creo que es a lo que aspira o lo que promueve la mm, CALSM Suceso, mm, creo que tenemos que darle una vuelta a este exigir y también empezar a nosotros construir, nosotros como trabajadores, nosotros construir desde que nuestros compañeros, compañeras de trabajo tengan conciencia de que, tal como decía la exposición, el trabajo decente mm, es justicia social, pero tomarlo con el sentido de qué hacemos si nuestro empleador no hace nada. No solamente exigir, es como cuando exigen liderazgo, pero son malos equipos de trabajo. Entonces, ¿de qué manera co-construimos para que esta comunidad llamada trabajadores también embeba o contagie de proactividad a los jefes? Eso principalmente, y creo que coincido que estos autocuidados una vez al mes mm, no tienen ningún sentido si no tienen un propósito o un objetivo a largo plazo, una visión, una misión clara. Y creo que queda mucho, mucho por hacer. Lo vemos mm, ahora con todo lo que ha pasado con Ley Karim, las altas mm, denuncias, y es muy bueno que ahora se estén dando estos espacios para poder ir profundizando y darle más sustento a esto que nos toca hacer algunos psicólogos en el ámbito mm, de la salud laboral. Eso. mm. Súper, muchas gracias. Y claro, nada, yo creo que justamente toca un tema muy importante que el rol que ahí tenemos como profesionales, que es de facilitar estos espacios, al final de cuentas, eh, que, que nuevamente que no sea como desde el conflicto, como desde como el contrapeso de un lado en pos del otro, o sea, o de empleador contra de trabajador o viceversa, sino que sea justamente el alineamiento, o sea, de tener condiciones laborales, cosas de que también eh, se pueda también hacer que los negocios, que las organizaciones sean sostenibles en el largo plazo. Ah, muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias ahí por darte el tiempo de responder las preguntas. No tenemos más Mm, manitos levantadas, así que te dejo este espacio para que puedas dejar invitado a los participantes a mm. que puedan inscribirse y participar del diplomado que vas a dar. Sí, sí, les dejé, de hecho, muchas gracias, Sofía. Solo como para cerrar y en el tiempo, bueno, pueden ver más información en la página de DIPA, pero claro, el diplomado que ya es la segunda versión que tenemos del diplomado en psicología organizacional, lo que busca es justamente esto, o sea, es promover que el quehacer del psicólogo contribuya a las organizaciones y que contribuya considerando estos dos aspectos. O sea, por un lado, el desarrollo sostenible de las organizaciones, pero por otro lado también promoviendo espacios laborales que sean sostenibles y que promuevan también la salud y el bienestar de los trabajadores. Y que obviamente el quehacer que uno haga esté basado en la evidencia. Para eso también hemos visto que las temáticas sean lo más transversales posible, o sea, que puedan contribuir al profesional entendiéndolo como que sean personas que recién se están sumando al ámbito, es decir, personas que están en el último año, que están recién ingresando al mundo profesional, hasta personas que llevan mucho tiempo. Entonces, la idea es poder entregarles también esta mirada transversal
y que también este enfoque multidisciplinario aquí les puse también a los distintos profesionales que tenemos asociados. De hecho, este año vamos a tener también la presencia de la doctora Gloria Villalobos, que ella es de Colombia, que es una de las pioneras en temas de salud mental en el trabajo en Colombia y que ella nos va a hacer la primera clase, que entonces va a ser un honor contar con su presencia. Pero al mismo tiempo vamos a ver otras temáticas también, como por ejemplo legislación laboral, porque claro, para poder acercarnos a esto tenemos que entonces hablar otro tipo de idioma, no nos podemos quedar como en el psicologicismo. Entonces, por ejemplo, entender lo que es la legislación, y ahí Francisca, que es nuestra abogada, que ella es magíster tanto en Derecho del Trabajo como Seguridad Social, como en Derechos Humanos, nos va a estar contando y nos va a hacer un barrido bastante profundo de lo que es la legislación laboral chilena. Vamos a ver también temáticas de cómo podemos generar indicadores a la organización, y por eso también el tema de HR Analytics, que ahí lo va a estar liderando la profesora Viviana Rodríguez de la Universidad del Paraíso. Y después también, bueno, sabemos de que el 90-80% de los psicólogos recién titulados hacen temas de reclutamiento y selección. Entonces, por ejemplo, Ismael, que lleva hartos años trabajando en esta temática en mundo público y privado, nos realiza este módulo. Y aparte después vemos temas de gestión de personas, más específicos en términos de clima, temas de coaching, temas de liderazgo, que ahí lo ve específicamente Miguel con Daniel. Y ya tema de bienestar y salud organizacional, ahí lo vemos Miguel Iturray y yo específicamente con eso. Entonces, en cuenta, buscamos que este programa tenga una mirada bastante integral, que a las personas que les interese desempeñarse en el ámbito de la psicología organizacional, le entregue herramientas que les permitan desempeñarse de la forma más competente en las distintas actividades y requerimientos que puedan verse enfrentados. Bien, nada, los dejamos invitados, y como les contaba, la fecha de inicio que tenemos es el 3 de noviembre, si es que todavía creo que hay espacio para que se puedan. Y eso lo esperamos, y mucho gusto nuevamente. Muchas gracias, Miguel, por tu Ujú. presentación. Yo me quedo ahora entonces con los participantes para que podamos sortear esta beca completa para este diplomado. Así que nos vamos a quedar aquí a ver quién es el afortunado o afortunada. Perfecto, mucho éxito para todos, que les vaya muy bien y espero verlos nuevamente. Que estés Que bien. estén bien. Igual.